el segundo ejercicio del examen de la primera evaluación de electrónica aplicada nos preguntaban ¿qué potencia consume un calefactor eléctrico de 40 ohmios y conectado a 220 voltios? Vale. Para realizar este ejercicio vamos a acordarnos de dos fórmulas. Por un lado tenemos que acordarnos de la ley de Ohm, que la ley de Ohm relacionaba la tensión, ¿vale?, la caída de tensión o voltaje o diferencia de potencial que tenemos en una resistencia, el valor de esa resistencia y la intensidad de la corriente que la atraviesa, ¿vale? Recordad que la caída de tensión o voltaje lo vamos a medir en voltios, que la resistencia eléctrica la vamos a medir en ohmios y que la intensidad de la corriente la vamos a medir en amperios. La siguiente fórmula que tenemos es la que sirve para calcular la potencia que disipa esa resistencia. La P va a ser la potencia que la vamos a medir en vatios, la V vuelve a ser la tensión en voltios y la E la intensidad de la corriente en amperios. Utilizando estas dos fórmulas podemos hacer este ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos están pidiendo potencia, es decir, lo primero que vamos a coger es apuntar qué es lo que necesitamos. Entonces, la potencia es la primera incógnita que vamos a tener. Y nos dicen que tenemos un calefactor eléctrico de 40 ohmios, es decir, la resistencia del calefactor es de 40 ohmios, y nos dicen que está conectado a 220 voltios, es decir, V son 220 voltios. Vale. Entonces, vamos a apuntar las dos fórmulas que nos van a hacer falta. Por un lado, la fórmula de la potencia, y por otro lado, la ley de Ohm. Vale. En la primera fórmula, lo que nos están pidiendo es la P. La V nos la dan, nos están diciendo que es 220 voltios. Esta ya la tenemos. Pero tampoco tenemos la corriente, no tenemos la intensidad de la corriente. ¿Vale? Vamos a ver si la podemos sacar con algún otro dato. Nos vamos a la ley de Ohm y en la ley de Ohm tenemos, por un lado tenemos la tensión, 220 voltios. Esta está. La resistencia la tenemos también, 40 ohmios. Así que únicamente nos queda calcular la intensidad de la corriente. ¿Vale? De aquí vamos a despejar la corriente. Esta resistencia que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Es decir, esta I va a quedar igual a esa V que ya estaba y la resistencia pasa debajo dividiendo. Si hacemos este cálculo, lo voy a poner aquí que no me cabe, la corriente será igual a 220 partido de 40. Vamos a calcularlo con la calculadora y nos queda 220 entre 40. Y eso hace una corriente de 5,5 amperios. 5,5 amperios. Una vez que ya tenemos esta I, la podemos introducir en esta fórmula, de manera que podemos hacer esta multiplicación y sacamos la potencia. ¿Vale? Entonces, la potencia va a quedar la V que ya teníamos, que era 220, por la I que acabamos de calcular, que es 5,5. Es decir, este 5,5 que ya teníamos calculado por 220. Y nos va a dar una potencia de 1210 vatios, que son las unidades de la potencia. ¡Uy, madre! Y esto sería todo.